Buenas, mi nombre es Víctor Lucena, soy abogado de profesión. También he ejercido por más de 6 años la profesión de corredor de bienes raíces, corredor de propiedades, y estamos aquí para dar una clase magistral dividida en 8 módulos del curso Conviértete en corredor de propiedades. En la actualidad me desempeño como director y fundador del grupo Bailey Consulting. Nosotros vendemos propiedades en Sudamérica, no solamente propiedades que se encuentran acá en Sudamérica, sino propiedades, por ejemplo, en los Estados Unidos o Dubái. De hecho, pues servimos de alguna manera como distribuidores de esos productos para otras agencias de corretaje internacionales. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el curso. Espero que no solo sea de su agrado, sino que le sea de mucha utilidad. Particularmente, estoy convencido que el curso tiene todas las herramientas que van a necesitar para convertirse en corredor de propiedades. Con la práctica adecuada, pues van a iniciar una carrera que les va a llenar de satisfacciones. Y bueno, esperemos que cumpla todas las expectativas que se habrán planteado antes de comenzar el curso. El módulo 1 comienza con ¿qué son los bienes raíces? Según el diccionario, son propiedades que no pueden moverse del lugar en el que están, tales como tierras, locales o viviendas. Un bien raíz coincide con las propiedades inmuebles, tales como edificios, terrenos y cualquier derivado de estos que estén fijados a la tierra. Son denominados así debido a que no se pueden trasladar. Este tipo de activos se denominan así porque están íntimamente unidos al suelo, ya sea de forma física o jurídica. Son inseparables legalmente. En general, este tipo de bienes son considerados como activos fijos en la contabilidad y finanzas de las empresas, contando como mejoras o incrementos del valor aquellas reformas y añadidos que puedan aumentar su valor. Jurídicamente hablando, se dice que hay bienes inmuebles por su naturaleza, una tierra, un campo, o por su destino, cuando están fijados al suelo y no se pueden separar de este sin que pierdan su valor, casa, edificio o bodega. Entonces, bueno, una vez que leímos, digamos, estos conceptos, tenemos que aclarar lo siguiente. Los bienes inmuebles, o las propiedades, los bienes raíz, como se le conozcan en su país de origen, son bienes inmuebles por 2 características. Uno, cuando se dice por su naturaleza, es porque es un terreno, ¿verdad? Un terreno, un bosque, digamos un lote. Eso es un bien raíz. Es el suelo, está allí. No hay forma de trasladarlo, moverlo. Tú puedes construir sobre él, en él, pero no hay forma ni manera de trasladar ese bien inmueble. Digamos que esa es la principal característica de un bien inmueble. Entonces, en este caso es por su naturaleza. Ahora bien, cuando tú construyes sobre ese bien inmueble, sobre ese terreno, también la construcción que está fijada a él forma parte del bien inmueble, de ese activo. Entonces, un edificio es un bien inmueble ya no por su naturaleza, sino por la función que cumple. ¿Ok? Ya que si un edificio es separado del terreno,
no solamente que se destruye separando el edificio, sino que pierde valor. Ustedes me dirán, bueno, en la actualidad hay casas modulares, ¿cómo se considerarían estas? Y yo les diría lo siguiente: mientras ese módulo esté sobre el camión que lo traslada de un lugar a otro, que lo transporta, o mientras esté en la bodega donde ha sido construido, es un bien mueble, porque no está fijado a la tierra. Una vez que ese módulo, bien sea utilizado para oficina, para casa, para cabaña vacacional, se fije al suelo, pasa a ser un bien inmueble. Entonces, no es inmueble por su naturaleza, pero sí por el uso que se le va a dar. Inclusive podemos ir más allá. En el derecho, cuando se habla de embargos, y vamos a poner el caso que el juez determina que los bienes muebles son los sujetos al embargo y no los inmuebles. Si en una casa, dentro de la casa, hay, por ejemplo, una nevera, o vamos a hablar de un local comercial, porque ese es el caso más común. Hay una nevera que está fijada al piso con pernos, y no solamente fijada, sino que al transportarla sufre un daño. Ese bien, que es una nevera, que claramente sería un bien mueble, pasa a ser un bien inmueble. Entonces, cuando los bienes muebles son fijados al suelo, cambian su característica de un bien mueble a un bien inmueble. Y ustedes dirán, bueno, pero yo como corredor de propiedades, ¿qué me interesa ese tema? Yo no voy no tengo nada que ver con embargo ni ese tipo de cosas. No, bueno, sí es importantísimo, porque nosotros, nuestro trabajo no solamente se circunscribe a la venta de casas o terrenos, también trabajamos con, como les decía, locales comerciales, no solamente con venta, también trabajamos con alquileres. Entonces, en el contrato tiene que estar claramente identificado lo que se está vendiendo. Volvemos al caso de el módulo. Imagínense que ustedes van a vender un terreno y en el terreno hay un módulo que está ahí, que no está fijado al piso, sino está sobre pilotes y no está fijado, no hay nada que lo sostenga, y ese módulo no está claramente detallado o estipulado en el contrato de venta. Y ustedes, por presumir de que están vendiendo todo el inmueble, lo dan descontado. Bueno, la diferencia puede ser muy importante, porque un módulo pequeño puede estar alrededor, hablando en cifras de dólares, de $8,000, $7,000, lo más económico. Pero hay módulos habitacionales que pueden costar $50,000. Imagínense la diferencia o lo que pudiera ocurrir si esto no está claramente delimitado en el contrato de compraventa. Por eso es muy importante que sepamos que los bienes inmuebles son, por su naturaleza, los terrenos, los lotes y lo que está, lagos, todo eso que se circunscribe en un espacio. Y por el uso que se les da, o por estar fijado a la tierra, precisamente son edificios, bodegas, locales e inclusive algunos elementos dentro de esos edificios, bodegas, locales. A continuación presentamos normas constitucionales de países latinoamericanos que regulan la propiedad, su disposición y administración. Es importante que señalemos que la propiedad está establecida en las principales constituciones, no solamente de Latinoamérica, sino de todo el mundo, fundamentalmente de los países con sistemas democráticos, capitalistas,
entendemos que hay países donde la tierra no le pertenece a los privados. Un caso, a pesar de que no lo considero per se un país que desconoce totalmente la propiedad privada, pero sí tiene muchas limitaciones, como China. En China la gente compra el uso y goce, pero no compras el espacio, por lo menos de las propiedades. ¿Okay? Cuando compras un departamento, tienes el uso y goce. Otro ejemplo claro, por ejemplo, en los Emiratos Árabes hay terrenos que se llaman leasehold, donde lo que se compra es como un alquiler a 100 años, pero hay otros terrenos que son los donde están inmuebles que se transan a un altísimo valor y con un mercado que es el más dinámico en la actualidad en el mundo. Por eso estamos involucrados con el mercado de los Emiratos, que sí son los de freehold, que son terrenos donde se construyen edificios, donde se construyen villas y se construyen townhouses, que sí se compra tanto lo que está arriba, edificios, casas, bodega, como el terreno. Entonces, en la Constitución de Chile está contenida en el artículo 24 el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporables. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas, y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causas de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. Pasamos a la Constitución colombiana. En el artículo 58 dice: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Seguimos con la Constitución mexicana. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Bueno, aquí podemos sacar varios elementos que son comunes de esos artículos donde está garantizada la propiedad privada. El primer elemento es este: hay una garantía a la propiedad privada. ¿Por qué es sumamente importante esa garantía? Porque es la que le da la tranquilidad a los ciudadanos de que cuando adquieren un bien, ese derecho de uso y goce y el dominio lo va a tener y debe ser respetado, siempre y cuando no vaya o no menoscabe los derechos de expropiación en virtud de la salubridad pública o de la utilidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene una casa o un edificio. Usted es el propietario de ese inmueble. No hay nadie que pueda decir o quitárselo sin ningún motivo. Vamos a ponerlo así. Ahora bien, si ese inmueble pasa por el espacio donde se va a construir una autopista, lo más probable es que el Estado, utilizando las leyes especiales, le diga: señor, como yo necesito ese espacio porque por ahí va a pasar una carretera que va a beneficiar a 500.000 personas, yo le voy a pagar a usted el valor de su propiedad por esa expropiación. ¿Ok? Ojo, al existir esas normas constitucionales, no quiere decir que la persona no tenga ningún derecho, ¿no?
En este caso, la persona puede ir ante las instancias judiciales y solicitar una revisión, en fin, que será decidida de acuerdo a las leyes y a las pruebas que pueda presentar, promover el Estado. Si al final el Estado tiene razón, pues usted debe ser resarcido en forma justa por su propiedad. El otro elemento común es el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio de la propiedad es la posesión de esa propiedad, pero no solamente la posesión, es el derecho de usar y gozar los frutos de esa propiedad privada. Usted tiene todos los derechos sobre esa propiedad, pero no solamente usarla y gozarla, sino transferirla, que es muy distinto a los denominados derechos precarios que vienen a través de la posesión, porque se dice que el poseedor de buena fe usa y goza de la cosa, pero no tiene posibilidad de transferir esos derechos. Vamos a llevarlo a la práctica. Una cosa es ser dueño de un fundo, un terreno, una parcela, en la cual usted tiene árboles frutales y usted va a disponer de esos frutos. Usted puede vender ese terreno, usted puede poner una casa o puede utilizarla de estacionamiento, parqueadero, lo que usted decida, porque usted es el propietario. Entonces tiene el derecho de uso, de goce y el de disfrutar de los frutos. Y otra cosa que se da mucho, sobre todo en regiones, en provincias, donde hay grandes extensiones de terreno, es la posesión. ¿Qué significa esto? Bueno, el poseedor de buena fe es aquel que tiene años, inclusive generaciones, viviendo en un espacio, en un terreno, y él disfruta también del goce, porque vive allí, del uso, porque lo usa, seguramente utiliza los frutos y los consume, pero no puede transferir la propiedad. Entonces allí hay una gran diferencia y es el dominio. El dominio es ese derecho que tiene usted no solamente de disfrutar y gozar, sino de transferir la propiedad. ¿Ok? Entonces ese es un elemento común en los tres artículos que pudimos ver en las constituciones de Chile, de México y Colombia. Generalmente eso se repite en todas las constituciones de nuestro sistema jurídico en Latinoamérica, porque las diferencias entre uno y otro no son muy grandes, fundamentalmente son de redacción, pero el fondo es más o menos el mismo. Ahora bien, otras leyes en Chile, otras leyes y normativas que son importantes para el sector inmobiliario en Chile incluyen la ley 20.380, regula el régimen de propiedad horizontal y establece las obligaciones y derechos de los propietarios de departamentos y otros bienes inmuebles en régimen de propiedad horizontal. La propiedad horizontal tiene una diferencia con, digamos, con la propiedad de un bien que solo tiene, vamos a poner un piso. Con la aparición de los edificios, ¿verdad?, se le presentaba a los legisladores, a los juristas, un problema. ¿Cómo hacemos para que cada copropietario pueda determinar la propiedad exacta a la que él tiene derecho? Porque si usted tiene un edificio que no está regulado por esta ley, usted no lo ha inscrito como debe ser, usted tiene un apartamento en un edificio que no goza, que no está registrado de esta forma, inscrito de esta forma,
vamos a imaginarnos que es un edificio de 6 departamentos, todos iguales. Quiere decir que usted, al tener un departamento, usted es dueño de un sexto del edificio. Y no quiere decir que eso no se puede establecer en un documento. Yo soy el dueño de un sexto de una propiedad. Pero ¿cómo delimitamos que ese sexto es exactamente ese inmueble? Cuando, si no está bajo el régimen de propiedad horizontal, no se puede establecer. Entonces, a raíz de esta necesidad de poder establecer y describir claramente la unidad que usted, o los derechos que usted tenía, de derechos de propiedad sobre su inmueble, nació la ley de propiedad horizontal. Todos los que vivimos en edificios sabemos que en el documento de propiedad está claramente identificado cuáles son los linderos, que si linda por el oeste con el departamento 6, linda con el sur con áreas verdes, linda con el norte con el departamento 4, por ejemplo. Y encima, como es todo el edificio y hay áreas que son comunes, en las áreas comunes no dice que su espacio es el de 1 metro y que usted linda con el del metro al lado. No, dice, en las áreas comunes, usted es dueño del 0,026% de las áreas comunes. Las áreas comunes se dividen entre la cantidad de departamentos y para que todos la puedan usar, entonces solamente se establece el porcentaje, más o menos lo que yo le estaba diciendo ahorita. Usted es dueño del 0, tanto por ciento de las propiedades comunes, pero usted es dueño del inmueble 5B que está claramente identificado. Entonces, por eso esta ley es muy importante. Generalmente hay casas, vamos a imaginar una sucesión, una casa que construyó, o un edificio que construyó un padre, y cada uno de los hermanos tiene un piso, por decirlo así. Cuando muere el padre, se quieren repartir todo eso. Bueno, la única manera de que cada uno pueda determinar cuál es su inmueble es que se haga un registro bajo este criterio, bajo la ley de propiedad horizontal. Ahora vamos a continuar con algo muy importante, el corredor de propiedades. ¿Qué somos los corredores de propiedades? En el concepto se dice los corredores de propiedades son personas naturales o jurídicas, según sea el caso, que prestan un servicio de intermediación tipo mandato, de índole inmobiliario para realizar compra, venta, arrendamiento de propiedades. Estos servicios son remunerados como cualquier otra actividad comercial. Para ejercerla correctamente, el corredor de propiedades debe cumplir los siguientes requisitos. Antes de pasar a los requisitos, vamos a examinar esto. Los corredores de propiedades son personas naturales o jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser ustedes, como personas, como no soy yo, no soy un corredor de propiedades, o puede ser una empresa, que la empresa se encarga, fue creada para eso, tiene una personalidad jurídica. Vamos a poner el nombre Propiedades Élite. Esa es una empresa de un amigo en Dubái, tiene ese nombre, Propiedades Élite, y el objeto de esa empresa es comprar, vender o servir de intermediario entre compras, ventas, alquileres, cesiones de inmuebles. Es un servicio de intermediación tipo mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente porque hay empresas que tienen, o personas que tienen el capital y compran directamente el inmueble, lo venden, o hay algunos que lo compran, lo mejoran, lo adecúan, lo renuevan y lo venden. Estos son inversionistas generalmente, pero no quiere decir que ustedes como corredores de propiedades no lo puedan hacer. Esto se llama flipping. Pero el mandato es que ustedes están, cuando se dice intermediación por mandato, es que ustedes están actuando en nombre de otra persona. El caso más sencillo: yo tengo mi casa, quiero venderla, incluso la he publicado en uno que otro portal, no se me ha hecho fácil, además hay temas que no conozco bien, me da desconfianza todo el proceso, y a través de un mandato, que es un poder, una autorización,
contrato a un corredor de propiedades para que éste la venda. Por el otro lado está el comprador, que en algunas ocasiones tampoco ha tenido experiencia, también le da miedo que lo estafen y antes que acudir a cada aviso que ve de venta de un inmueble que puede ser que le guste o no, prefiere acudir a una agencia de corretaje que él sabe que son gente honesta, que viven de eso, trabajan de eso, para que lo asesore en este proceso, o si tienen ya inmuebles que puedan ser de su gusto, pues comprar a través de ellos. Entonces, el mandato es un poder, un instrumento jurídico que sirve para actuar en nombre de otra persona. Ahora, los requisitos, y estos requisitos son generales, no solamente son en Chile, la mayoría, como les digo, yo que no solamente trabajo en Chile, trabajo en Argentina, trabajo, como les dije, con Dubai, con propiedades en Estados Unidos, estos son de verdad generales, son comunes a toda esta legislación. Ser mayor de edad, si es una sociedad, una empresa, debe estar debidamente registrada, debe estar inscrita, hábil en derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una persona natural, que no esté sometida a algún juicio que le haya quitado sus derechos civiles. Contar con la tramitación necesaria del servicio de impuestos, en este caso en Chile, el servicio de impuestos internos, debemos ya estar inscritos en el servicio de impuestos internos y estar pues ya pagando nuestros impuestos allí. En algunos países, como los Emiratos Árabes Unidos, se requiere la licencia específica emitida por el RERA, Autoridad Regulatoria de Bienes Raíces. O sea, usted ya cumplió con estos requisitos, pero ahora hizo un curso, porque para esta licencia tienes que hacer un curso, pasar un examen, y entonces el RERA le va a emitir una licencia. Usted sin esa licencia no puede ejercer la profesión u ocupación de corredor de propiedades. En Chile no es así. Si bien es cierto, hay un colegio de corredores y hay ciertas formalidades, en la realidad es que el 90% de los corredores carecen de esa formalidad y simplemente pues han ejercido o ejercen la profesión por la experiencia, por haber realizado cursos como este y la experiencia, pues así es que se trabaja realmente en Chile. Lo digo con perfecto conocimiento de causa. En Argentina, para ejercer la profesión de corredor de propiedades, la cual se denomina martillador, debe haber cursado una carrera técnica profesional en la universidad que lo acredite. En Argentina ya es más formal. Estamos hablando de una carrera entre 2 a 3 años, con todo lo que significa estudiar una carrera profesional, los exámenes, la preparación y una acreditación universitaria. Los que no lo son, simplemente hacen toda la labor comercial de mostrar los inmuebles, de llevar al cliente y tal que sé yo, pero al momento de la firma, el que puede preparar el documento, el que es, digamos, como fiel testigo de la operación, es un martillador. En Estados Unidos se debe acreditar el hecho del estudio y pasar el examen de agente. Si se desea continuar para convertirse en broker, deberá cursar los estudios debidos y pasar el examen respectivo. En Estados Unidos, para ser agente, tienes que hacer un curso que generalmente es del estado, del condado. Haces el curso, presentas el examen, te conviertes en agente. Y después que tienes ya 2 o 3 años de experiencia, si te sientes preparado, vas a tomar el examen después de un curso en específico de RIAL, ¿ok? Para poder convertirte en un RIAL. O sea, y claro, hay requisitos no solamente de este tipo, sino también económicos, de fianza, ese tipo de cosas, ¿ok? Comisiones. Esta es la parte más bonita de nuestro trabajo. Vivimos de esto. La comisión es la contraprestación que recibe el corredor de propiedades por su gestión. En Chile, según
Los corredores no pueden excederse a cobrar una comisión mayor al 2% del valor de la propiedad a cada una de las partes involucradas en los contratos de compraventa de propiedades. En el mercado secundario, esta escala de comisiones es la misma usada en Dubái para el mercado secundario. Sin embargo, en países como Venezuela, Estados Unidos y Brasil se eleva hasta entre un 5 y un 6, pero solo lo paga el vendedor del inmueble. Vamos a detallar esto, es muy importante. En Chile, el corredor de propiedades cobra hasta un 2%. ¿Por qué digo hasta un 2%? Porque si la propiedad es de muy alto valor y es muy líquida, o sea, se puede vender muy fácil, usted puede negociar inclusive con el vendedor un poco menos. Decirle, mira, vamos a hablar de una propiedad que cueste 500 millones de pesos. Más o menos ahorita $450.000. Yo te voy a cobrar el 1%, que son $4.500 a ti, pero le voy a cobrar al comprador el 2%. Y hay formas de establecerlo. Hay algunos que le dicen, no, mira, ¿sabes qué? A mí no me interesa, yo quiero mi monto completo y yo quiero que tú me des por la propiedad líquido, yo quiero recibir del comprador líquido 500 millones de pesos. Bueno, ¿y cómo saco yo mi comisión? Bueno, simplemente una regla de 3. Si yo lo que quiero para venderla rápido es que el comprador me pague el 2 y el cliente me pague el 1, tendría un 3% sobre 500, serían aproximadamente 14 millones de pesos chilenos, 13 millones y medio. Entonces, si él está vendiendo en 500, el valor de la propiedad es 513 millones de pesos. Pero generalmente es, tú me pagas el 2, el comprador me paga el 2 y esa es mi comisión. Ahora bien, si yo soy el corredor del vendedor, pero un colega tiene al comprador, es cuestión de mi interés, si quiero vender rápido y si confío en que esta otra persona es honesta, puedo llegar a un arreglo de decir, bueno, yo me quedo con la comisión del vendedor, que es mi 2%, y tú te quedas con la del comprador, que es 2%. Aquí lo importante saber es que el límite es 2, pero de ahí hacia abajo puedo llegar a un acuerdo con el vendedor, inclusive el que es agente del comprador. En otros países, la comisión solo la paga el vendedor. Es más elevada, como te dije, puede llegar al 5 o el 6%, pero solamente la paga el vendedor. Entonces también, igual yo puedo negociar, no me des el 5, dame el 4, dame el 3, o vamos a poner el valor por encima. Depende de donde estemos y al mercado que ataquemos. Eso es en el mercado secundario, y el mercado secundario son las propiedades que son usadas, son de segunda mano, o son propiedades que fueron compradas de la constructora y que no han sido usadas, pero ya pasaron por otra mano. ¿Ok? Ahí esas comisiones se establecen en base a eso, porque con las constructoras, las inmobiliarias o desarrolladoras, dependiendo del nombre que le den en el país donde ustedes se encuentren, las condiciones son distintas, porque el constructor generalmente paga mucho más de esas comisiones en el interés de vender las propiedades rápido. Ahora bien, si el constructor no contrata los servicios de un broker, sino que tiene sus propios corredores, entonces lo más probable, y le pagan un sueldo y comisiones, lo más probable es que usted gane menos de ese porcentaje que él le pagaría a través de un broker. Para que tengan un ejemplo, nosotros, como le dije, en Bailey Consulting, no solamente vendemos propiedades de acá en Latinoamérica, y tenemos acuerdos con inmobiliarias en Dubái que pagan un porcentaje más de lo que usted cobra normalmente por acá. Vamos a imaginarnos que usted termina su curso, le interesa, le apasiona el tema de los bienes raíces y me dice, Víctor, a mí me encantaría vender propiedades de Dubái. ¿Cómo hago? Bueno, yo te digo, listo, esto es lo que yo tengo en propiedades, aquí tienes, pero yo no te voy a pagar el 2%. Yo en este proyecto te voy a pagar el 3%, en este otro te voy a pagar el 4%,
y en este otro sí te voy a pagar el 2. Entonces, tú te queda todavía, así sea el 4, el 3, el 2, o inclusive hay propiedades donde probablemente me acerque al 5, que vas a conservar este porcentaje y le vas a cobrar al comprador. ¿Por qué? Porque tú no te estás excediendo en lo absoluto. Ahora bien, en el caso de los arrendamientos, el corredor cobrará por sus servicios el equivalente a 15 días del valor de arrendamiento, tanto para el arrendador como para el arrendatario. Ese es lo común en Latinoamérica. Pero lo común no significa, o sea, digamos, es la regla, pero no es que todos se apegan a este concepto. Por ejemplo, en Argentina, donde hasta hace 5 meses la ley obligaba a que los contratos de arrendamiento tenían que ser a 3 años, el corredor cobraba el 2% del valor total del contrato de arriendo. O sea, él decía, si usted paga $100 mensuales por un año serían 1.200, por los 3 años serían $3.600. El 2% de $3.600 es mi comisión, que en este caso serían $180. Para ver, 3.600, el 1 serían 360, 36, mentira, $72. Así funciona, pero cuando se hacen contratos, ahí mismo en Argentina, que son de 6 meses, de un año, entonces sí se cobran 15 días generalmente, o hasta un mes al arrendatario, y si tiene un arreglo con el arrendador, hasta 15 días. O sea, las comisiones son bastante altas. Chile no dispone de una tarifa que determine el cobro de los corredores de propiedades, pero tanto el CERNAC como varios gremios promueven la regulación de los costos de los trámites inmobiliarios. Estos organismos son el COPROCH, el ACOP y el ANACOP. Ahora venimos con el módulo 2.